Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Hay que viajar en el tiempo, hasta 1914. Imaginen la escena. España está en una encrucijada y un joven filósofo, José Ortega y Gasset, se sube al escenario del Teatro de la Comedia en Madrid. Y lo que va a dar no es solo una conferencia, ojo, es un diagnóstico brutal de una nación en crisis, una llamada a la acción que, como veremos, sigue resonando hoy, más de un siglo después. Para entender de verdad la urgencia en las palabras de Ortega, primero hay que sentir el ambiente de la época. Con esta frase él no está haciendo poesía, para nada. Está describiendo una herida nacional muy real. No habla de un patriotismo de glorias pasadas, sino de un sentimiento muy presente de amargura, de desánimo, que compartía toda su generación. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. Porque no se trata de hacer pequeños ajustes o de poner parches. Lo que Ortega y su gente se plantean es mucho más radical. No quieren reformar, quieren refundar, repensar el país desde sus cimientos. Una pregunta que, la verdad, sigue siendo increíblemente relevante. Bien, para comprender la respuesta que da Ortega, primero hay que entender bien la herida. No era una crisis abstracta, ¿eh? Era el resultado de décadas de convulsiones, de fracasos, que habían dejado una cicatriz muy, muy profunda en el alma colectiva del país. A ver, el telón de fondo es desolador. El desastre del 98 es un antes y un después, una humillación nacional en toda regla. A eso se le suman crisis internas tremendas, como la Semana Trágica de Barcelona, que demuestra hasta qué punto estaba fracturada la sociedad. Y mientras el mundo se lanza a la Primera Guerra Mundial, España, aunque se mantiene neutral, es un auténtico hervidero de tensiones. En ese caldo de cultivo, claro, surge una sensibilidad completamente nueva. Ahora, lo interesante de verdad es que Ortega no se presenta como un genio solitario que lo ha descubierto todo. No, él se ve a sí mismo como el portavoz, ¿no? Como el que es capaz de articular los sentimientos y las ideas de toda una generación que ha crecido en medio de este panorama tan sombrío. Es que esta generación es la clave de todo. No conocieron la España imperial, solo sus cenizas. Crecieron, como dice el propio Ortega, con severidad y tristeza, sin maestros a los que seguir y con la tarea gigantesca de reconstruir no ya el país, sino su propia forma de pensar, de sentir. Por eso rechazan los viejos discursos patrióticos, porque les suenan completamente huecos. Y esto nos lleva a un punto crucial. Para Ortega, la filosofía no es un simple ejercicio académico para encerrarse en una torre de marfil. Tiene una doble misión. Primero, analizar, comprender a fondo la realidad que le rodea, lo que él llama su circunstancia, o sea, su momento histórico y social. Pero, y esto es fundamental, esa comprensión tiene que llevar a la acción, a una intervención directa para transformar esa realidad, para salvarla, como él dice. Pasemos ahora al núcleo de su diagnóstico, que es brillantemente simple y, a la vez, demoledor. Ortega identifica una fractura total, una especie de esquizofrenia nacional. Viene a decir que no hay una España, sino dos, que conviven sin llegar a tocarse nunca. Un concepto que, si lo pensamos bien, nos puede sonar peligrosamente familiar. Y esto lo ilustra a la perfección. Por un lado, tenemos la España oficial, la de los políticos, los periódicos, los discursos, un mundo de clichés, de palabras heredadas que ya no significan nada. Ortega usa una imagen potentísima. La llama una costra de opiniones muertas. Y por debajo, latiendo, está la España vital, la de los sentimientos reales, las preocupaciones de verdad, las opiniones íntimas de la gente. El gran problema, claro, es que esta España vital no tiene voz, no encuentra la manera de expresarse en la vida pública. Las consecuencias de esta fractura son gravísimas. Con estas palabras, Ortega nos está advirtiendo de que si una generación no tiene el coraje de romper con esos discursos vacíos y conectar con lo que de verdad siente, está condenada al fracaso, a la esterilidad histórica. Es una llamada a la valentía intelectual en toda regla. Muy bien, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la cura? La respuesta de Ortega no es un programa electoral ni un nuevo partido político al uso. Su propuesta es mucho más profunda. Es lo que él llama una nueva política. El concepto es fascinante. La nueva política no consiste en inventar ideologías complejas, sino en algo que suena mucho más sencillo, pero que es infinitamente más difícil: declarar lo que es. La tarea del nuevo político, del nuevo intelectual, es escuchar atentamente a esa España vital, sumergirse en el alma colectiva y ser capaz de poner en palabras claras, de articular, esos sentimientos y deseos que la gente tiene, pero que todavía no ha sabido formular. Y esto no se quedó en una simple teoría, ¿eh? Ortega y otros intelectuales fundaron la Liga de Educación Política Española para llevarlo a la práctica. Su método era empezar por las minorías más preparadas, no por elitismo, sino como una estrategia para desde ahí contagiar al resto de la sociedad. La misión era exactamente esa: ser el catalizador que ayudara a la generación a entenderse a sí misma, a saber qué es lo que quiere de verdad. Claro, todo esto ocurrió hace más de 100 años.
Pero la pregunta es inevitable. ¿Todo esto se quedó en 1914? ¿O como vamos a ver ahora, la lección de Ortega es más urgente que nunca? Ortega utilizó esta cita de Leonardo para criticar la política de su tiempo, que era una política de alaridos, de mucho ruido y furia pero sin sustancia. Él defendía una política basada en la reflexión, en el conocimiento profundo de la realidad social, no en el griterío. Un mensaje que, la verdad, parece escrito para nuestra era de polarización y debates de titulares. Y así, la herramienta de Ortega nos llega hasta hoy. Y nos obliga a preguntarnos, ¿la política que vemos y oímos, los debates en la tele, las discusiones en las redes, son la voz de una España vital que habla de lo que de verdad importa? ¿O son solo el eco de esa costra de opiniones muertas? La respuesta, como diría Ortega, define la salud de nuestra democracia. Ahí es nada.